Bienvenido a esta lección sobre cómo colocar el sensor Eversense 365. En este video le guiaremos a través del proceso de inserción y extracción del sensor Eversense 365 y le explicaremos algunas cosas que debe y no debe hacer. 1. Suministros. Empecemos por reunir los suministros esenciales. Un kit de sensor, que contiene el sensor dentro de un soporte para sensores. Un kit de herramientas de inserción, donde encontrará la plantilla de incisión, el disector Romo y la herramienta de inserción. Y un kit transmisor, que alberga el transmisor inteligente. También necesitarás guantes quirúrgicos estériles, sin látex, de su talla, clorexidina or betadine solución, un paño estéril de aproximadamente 22 por 25 pulgadas o 50 por 60 centímetros con un agujero, un marcador quirúrgico para la piel, 2 mililitros de clorhidrato de lidocaína con epinefrina, una jeringa y una aguja estériles. Una sábana estéril, jeringa con 10 mililitros de solución salina estéril al 0.9%, un bisturí estéril desechable, número 15. Gasas estériles. Una pinza quirúrgica estéril, de 10 a 16 centímetros. Cierre cutáneo adhesivo Steri-Strip, apósito de película Tegaderm más almohadilla. Las sábanas estériles se encuentran en los kits suministrados por Senseonics. 2. Inserción del sensor. La colocación del sensor se realiza mientras el paciente está completamente despierto. El procedimiento completo dura unos 5 minutos y consta de 5 pasos. 1. Preparación del terreno. 2. Incisión. 3. Inserción del sensor. 4. Cierre del sitio. 5. Conexión del sensor y el transmisor inteligente. Comience lavándose las manos. A continuación, identifique la ubicación para la colocación del sensor. Lo ideal es que el área de inserción se encuentre aproximadamente en el punto medio entre el proceso acromial y el epicóndilo lateral, paralelo al húmero, en el tejido subcutáneo. Asegúrese de que el sitio de inserción seleccionado permita que el transmisor inteligente permanezca plano durante el movimiento y que el paciente pueda alcanzarlo fácilmente. Con el transmisor, marque los bordes en la piel y a continuación, alinee la plantilla de incisión dentro de las líneas marcadas. Utilice las ranuras de la plantilla de incisión para marcar una trayectoria vertical para el bolsillo del sensor y una línea de incisión horizontal. Coloque al paciente en posición reclinada, preferiblemente de lado, con la parte superior del brazo en un plano horizontal. Ahora que el paciente está colocado, pasemos a la preparación del sensor. Prepare una superficie plana y limpia designada como campo estéril. Póngase los guantes quirúrgicos y presente la bandeja de instrumentos. Retire la lengüeta de bloqueo roja de la herramienta de inserción del sensor blanco, tirando de ella hacia atrás. Afloje las herramientas de la bandeja. Mueva la corredera azul hacia adelante y hacia atrás 2 veces. Pruebe el bloqueo y deje la corredera azul en la posición delantera y bloqueada. Vuelva a colocar la herramienta de inserción en la bandeja. Humedezca la cánula llenando el hueco preformado con aproximadamente 10 mililitros de solución salina estéril hasta cubrirla por completo. Coloque el soporte del sensor sobre una superficie plana y limpia designada como campo estéril. Desenganche la herramienta de inserción. Coja el soporte del sensor y apriete las protuberancias. Retire y deseche la tapa. A continuación, manteniendo la herramienta de inserción en posición ligeramente vertical, retraiga la corredera azul. Sujete firmemente la punta del soporte del sensor. Alinee las ranuras del soporte y la herramienta. Alinee las flechas y deslice sobre la cánula hasta que encaje. Cubra el sensor avanzando lentamente la corredera azul. Apriete las estrías y retire el soporte. Compruebe visualmente la punta de la cánula para ver si está el sensor. Encaje la herramienta de inserción en su sitio y hidrátela durante 5 minutos. Con el sensor preparado ya está listo para insertarlo. Comience frotando el antiséptico en la línea de incisión y trabajando hacia afuera en círculos. Repita este proceso 2 veces más, para un total de 3 pasadas. Deje que el antiséptico se seque entre cada pasada. Cuando esté seco, cubra al paciente. Inyecte lidocaína con epinefrina a 20 grados.
Con el bisel hacia arriba, inyecte 1 mililitro en la línea de incisión y 1 mililitro en la trayectoria del bolsillo del sensor. Aplique una ligera presión sobre la zona. Espere de 1 minuto y medio a 2 minutos y compruebe el efecto. Sujete al bisturí como si fuera un lápiz. Perfore la capa dérmica hasta una profundidad de 5 milímetros. Retire el bisturí. Gírelo 180 grados. Vuelva a insertarlo y avance para obtener bordes uniformes. Aplique presión para controlar cualquier sangrado. Sujete el disector romo con el dedo índice apoyado en el hueco para el dedo. Evite colocar los dedos debajo. Introduzca la herramienta en la línea media de la incisión con un ángulo de 45 grados. Cuando los protectores de profundidad toquen la piel, deje caer la herramienta en posición horizontal. Los protectores de profundidad ayudan a colocar la herramienta correctamente en el tejido subcutáneo. Gire ligeramente la herramienta a medida que avanza por toda la longitud. Mantenga la herramienta en el bolsillo durante 30 a 45 segundos para disminuir el sangrado. Retire la herramienta y aplique presión para controlar el sangrado. Sujete la herramienta de inserción con los dedos por el lateral, no por debajo. Introduzca la herramienta de inserción por debajo del borde de la incisión en la bolsa subcutánea. Con un ángulo de entre 45 y 90 grados, deje caer la herramienta en posición horizontal. Siga la misma cavidad y avance hasta entre las marcas de la cánula. Estabilice la herramienta con la mano dominante. Utilice la otra mano para desbloquear la corredera azul en el extremo más ancho y deslícela hacia atrás. Esto despliega el sensor en la cavidad. Retire la herramienta y compruebe que el sensor no se encuentra en la cánula. Recuerde que un sensor colocado correctamente estará en el tejido subcutáneo paralelo al húmero. Aplique presión durante varios minutos según sea necesario para controlar cualquier sangrado. Alinee los bordes de la incisión y aplique de 3 a 4 Steri-strips paralelas para cerrar completamente la herida. Si lo desea, coloque 2 Steri-strips adicionales en forma de cruz sobre la parte superior. Cubra con Tegaderm, asegurándose de que las Steri-strips queden completamente debajo de la gasa. Por último, conecta el sensor y el transmisor. En la siguiente lección, veremos con detalle cómo conectar estos dos componentes. 3. Retirar del sensor. Recuerde que la extracción del sensor Eversense 365 se realiza hasta un año después de su colocación. Al igual que la inserción del sensor, la extracción se realiza mientras el paciente está completamente despierto. El proceso, que dura aproximadamente 5 minutos, consta de 4 pasos, a saber: 1. Preparación del terreno. 2. Incisión. 3. Retirada del sensor. 4. Cierre del sitio. Comience con el paciente en posición vertical. Evalúe la ubicación del sensor y limpie la piel. Haga un punto de referencia en cada extremo del sensor. Coloque al paciente en posición lateral recostada con la parte superior del brazo en un plano horizontal plano y las marcas del sensor mirando hacia arriba, hacia el techo. Con los puntos de referencia como guía, utilice la guía de colocación para encontrar una señal excelente. Marque los bordes del transmisor. Utilizando los puntos de referencia, palpe y marque los extremos del sensor con líneas horizontales. Dibuje un rectángulo alrededor del sensor y una línea horizontal a través del centro del rectángulo. Marque la línea de incisión aproximadamente entre 3 y 5 milímetros por debajo del extremo distal del sensor y con una anchura de 8 milímetros. Ahora frote el antiséptico en la línea de incisión, trabajando hacia afuera en círculos. Repita este proceso 2 veces más para un total de 3 pasadas. Deje que el antiséptico se seque entre cada pasada. Cuando esté seco, cubra al paciente. Inyecte lidocaína con un ángulo de 20 grados hacia arriba, inyectando 1 mililitro en la línea de incisión y 1 mililitro a cada lado del sensor. Aplique una ligera presión sobre la zona. Espere entre 1 minuto y medio y 2 minutos y compruebe el efecto. Sujete el bisturí con la empuñadura de lápiz, atraviese la capa dérmica y realice una incisión de 8 milímetros de ancho. Retire el bisturí, gire los 180 grados, vuelva a insertarlo y avance para obtener bordes uniformes. Aplique presión para controlar cualquier sangrado. Estire la piel con el pulgar y el índice de la mano no dominante. Presione el labio inferior de la incisión mientras introduce la punta de la pinza en un ángulo de 30 grados. Abra y cierre la pinza hasta alcanzar el ancho de la incisión entre 3 y 5 veces. Ahora,
Con la pinza abierta en todo el ancho de la incisión, mantenga una presión suave sobre el labio inferior y avance hasta la línea horizontal. Cierre la pinza. Si no hay espacio entre las mordazas de la pinza, significa que el sensor no ha sido agarrado. Mantenga la posición de la pinza y levante ligeramente la muñeca para cambiar el ángulo de la pinza, y cierre. Si hay espacio, significa que ha agarrado el sensor. Suelte la tensión del pulgar y el dedo. Gire la muñeca un cuarto de vuelta y retire el sensor. Aplique presión sobre la incisión durante varios minutos, según sea necesario, para controlar cualquier sangrado. Alinee los bordes de la incisión y aplique de 3 a 4 Steri-Strips paralelas para cerrar completamente la herida. Si lo desea, coloque 2 Steri-Strips adicionales en forma de cruz sobre la parte superior. Cubra con Tegaderm. Asegúrese de que las Steri-Strips queden completamente debajo de la gasa. 4. ¿Qué hacer y qué no hacer? Repasemos algunas cosas que se deben y no se deben hacer al colocar el sensor Eversense 365. Tenga en cuenta que debe recibir la formación adecuada y obtener la certificación de Sensionix antes de realizar el procedimiento de inserción. Elija el lugar de inserción de manera que el paciente se sienta cómodo llevando el transmisor inteligente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Asegúrese de que la zona de inserción no esté demasiado desplazada hacia un lado para que el paciente pueda aplicar fácilmente el parche adhesivo. Evite las zonas con piel flácida, como la parte posterior del brazo, así como las zonas con tejido cicatricial, tatuajes, nevos o vasos sanguíneos visibles o notables que podrían ser incididos. Antes de insertar el sensor, confirme que el paciente no sea alérgico al antiséptico y a la lidocaína que se utilizarán durante la inserción. Inserte el sensor utilizando únicamente las herramientas de inserción proporcionadas en el kit de herramientas de inserción. Otras herramientas de inserción podrían dañar el sensor. Pellizque y levante la piel para ayudar a formar un pequeño bolsillo en la piel para la inserción. No cree un bolsillo a más de 3 a 5 milímetros por debajo de la piel. Si el sensor se coloca a demasiada profundidad, puede resultar difícil comunicarse con el transmisor inteligente o retirarlo posteriormente. Asegúrese de que la bolsa subcutánea esté paralela y en el mismo eje que el hueso húmero. Cuando inserte el sensor, este debe quedar nivelado en la bolsa, lo que facilitará la comunicación entre el sensor y el transmisor inteligente. Conecte el sensor y el transmisor inteligente el día de la inserción. Si no conecta el sensor y el transmisor inteligente, podría producirse un retraso en la recepción de las lecturas de glucosa. Por último, alterne los brazos para los siguientes puntos de inserción. Ahora hemos cubierto todos los pasos para la inserción y extracción del sensor Eversense 365, desde la preparación del lugar de inserción hasta el cierre de la incisión, así como lo que se debe y no se debe hacer. Al dominar este procedimiento, usted está sentando una base sólida para un monitoreo confiable y a largo plazo, lo que garantiza datos precisos que le permiten tomar las decisiones de tratamiento más informadas.